Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy súper emocionada por el tema que les traigo hoy. Y es que como vieron en el título vamos a hablar de un drama que ha dado mucho de qué hablar, un tema que definitivamente ha roto corazones y ha generado muchísimas emociones, el impacto del matrimonio Khan destrozado por Demet y Oguzhan. Sí, así es. Vamos a sumergirnos en los chismes, las verdades a medias y las realidades de esta situación que dejó a más de uno con la boca abierta. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero agradecerles por estar aquí y pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que, espero, les mantenga entretenidos y bien informados. Así que suscríbanse. Denle a la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ahora sí, pongámonos serios. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, ¿verdad? Empecemos por ahí. Para aquellos que no estén tan metidos en el mundo de las telenovelas turcas, o en el mundo de las celebridades turcas, permítanme hacer un breve resumen. Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja estrella de la exitosa serie Erkenci. Su química en pantalla era innegable. La gente se enamoró de ellos, de su romance ficticio, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de la pantalla. Los fans, como suele ocurrir, esperaban ansiosamente que su romance traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Y es que, ¿a quién no le gusta un buen cuento de hadas? *** El auge del Kandem, un romance que encendió la pasión de los fans ***. La serie Erkenci conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Kandibit, un fotógrafo aventurero interpretado por Can Yaman, y Sanemeyn, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir, cautivó a millones. La trama, llena de enredos, comedia y romanticismo, unida a la evidente química entre los protagonistas, generó un fenómeno fan sin precedentes. Los seguidores, conocidos como Kandem fans, se volcaron en las redes sociales, creando comunidades, compartiendo fotos, vídeos y análisis de cada escena. Durante y después de la serie, los rumores sobre un romance real entre Can y Demet no tardaron en surgir. Las redes sociales estallaban con fotos, vídeos y análisis de sus interacciones fuera del set. Se hablaba de miradas cómplices, de salidas juntos, de una conexión especial que trascendía la actuación. Todo indicaba que la chispa entre ellos era más que simple química profesional. La ilusión de los fans era palpable. Deseaban fervientemente que ese amor de televisión se convirtiera en un amor para toda la vida. Las especulaciones se alimentaban con cada pequeño detalle, un comentario en redes sociales, una foto donde se les veía juntos, una entrevista donde se elogiaban mutuamente. Los fans, ávidos de noticias, analizaban cada movimiento, cada gesto, buscando señales que confirmaran sus esperanzas. La imaginación volaba, creando escenarios románticos y planificando un futuro juntos para la pareja. *** El silencio que sembró la duda, la falta de confirmación oficial ***. Sin embargo, la realidad es que ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron oficialmente su relación. Nunca hubo una declaración pública, ni fotos que confirmaran un romance formal. A pesar de esto, los rumores y las especulaciones persistieron por un tiempo. La expectativa de los fans crecía, pero al final, el final feliz que esperaban no llegó. El silencio de los protagonistas alimentaba la incertidumbre. ¿Estaban juntos? ¿Estaban ocultando su romance? ¿Preferían mantener su vida privada alejada de los focos? Las preguntas se multiplicaban, generando un torbellino de emociones entre los seguidores. Algunos argumentaban que la discreción era una señal de respeto a su relación, mientras que otros se sentían decepcionados por la falta de transparencia. La ausencia de una confirmación oficial no impidió que los fans continuaran creyendo en el romance. La esperanza, alimentada por la química en pantalla y las pistas sutiles, seguía viva. El Kandem se convirtió en un ideal romántico, una fantasía que muchos esperaban ver materializada. *** El giro inesperado, la llegada de Oguzhan Koç y el matrimonio que rompió corazones ***. La historia dio un giro inesperado cuando Demet Özdemir comenzó a salir con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. La noticia sorprendió a muchos. La conexión entre Demet y Oğuzhan parecía menos evidente, al menos públicamente, que la que tenía con Can.
Pero como suele pasar, el amor es impredecible, y parece que Demet y Ouzhan sí se enamoraron. La relación entre Demet y Ouzhan se formalizó rápidamente. Después de un tiempo de noviazgo anunciaron su compromiso y posteriormente contrajeron matrimonio en una ceremonia que acaparó la atención de los medios de comunicación y de los fans. El matrimonio de Demet y Ouzhan fue un evento muy mediático. Y fue un momento importante en la vida de la pareja, pero también fue un punto de inflexión en la narrativa de los fans que habían apoyado el ship de Khan y Demet. Para muchos, este matrimonio simbolizaba el cierre de la puerta a la posibilidad de un romance entre Khan y Demet, al menos en el plano romántico. La esperanza, que había perdurado durante tanto tiempo, se desvaneció. El matrimonio, que en principio debía ser motivo de alegría, generó una mezcla de sentimientos encontrados entre los seguidores de Kandem. Algunos se sintieron tristes, decepcionados y hasta traicionados. Otros, más pragmáticos, aceptaron la realidad y felicitaron a Demet por su felicidad. Sin embargo, la imagen del matrimonio Khan, la fantasía de que Khan y Demet se casarían, se rompió para siempre. ¿Cómo afectó todo esto a Khan Yaman? El enfoque en la carrera y la vida privada Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo afectó todo esto a Khan Yaman? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Khan es una persona bastante reservada con su vida privada. Sin embargo, los medios y los fans siempre están pendientes de sus movimientos. Se rumorea que Khan pudo haber estado desilusionado o triste por la situación. Algunos interpretaron ciertos comentarios o publicaciones en redes sociales como indirectas, pero nada fue confirmado oficialmente. Lo que sí es cierto es que después del matrimonio de Demet, Khan se enfocó en su carrera, en sus proyectos internacionales y en mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Su dedicación al trabajo y su éxito profesional fueron evidentes. Comenzó a participar en producciones internacionales, consolidando su estatus como una estrella de renombre mundial. Khan Yaman demostró ser un actor con gran versatilidad y talento, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su atractivo físico, sumado a su profesionalismo y dedicación, lo convirtió en un ícono para sus fans y en un imán para las productoras. El impacto en la percepción pública, idealización, decepción y apoyo Otro punto interesante es cómo la percepción pública de Khan y Demet cambió después de todo esto. La gente en general tiende a idealizar a las celebridades y a crear narrativas en torno a sus relaciones. Cuando una pareja tan querida como Khan y Demet no termina junta, las emociones pueden ser fuertes. Algunos fans se sintieron decepcionados, otros simplemente aceptaron la situación y siguieron apoyando a ambos artistas. La idealización de las celebridades es un fenómeno común. Los fans proyectan sus anhelos y deseos en las figuras públicas, creando una imagen idealizada de sus vidas y relaciones. Cuando la realidad no coincide con esa imagen, la decepción puede ser inevitable. En el caso de Khan y Demet, la expectativa generada por su química en pantalla y los rumores de romance fuera del set alimentaron la idealización. El Kandem se convirtió en un símbolo de amor romántico para muchos. La noticia del matrimonio de Demet con Ouzhan rompió esa idealización, generando sentimientos de tristeza y decepción en algunos. Sin embargo, la mayoría de los fans, después de la sorpresa inicial, reaccionaron con madurez y respeto. Aceptaron la decisión de Demet y continuaron apoyando a ambos actores en sus carreras. La lección aprendida fue que las relaciones de las celebridades, al igual que las de cualquier persona, son complejas y privadas, y que el derecho a la felicidad individual debe ser respetado. El éxito profesional continuó, un factor independiente Además, no podemos olvidar la repercusión que tuvo en la carrera profesional de ambos. Tanto Khan como Demet son actores muy exitosos. El hecho de que sus nombres estuvieran asociados, ya sea por rumores o por su química en pantalla, les dio una gran visibilidad. Sin embargo, el matrimonio de Demet con Ouzhan, y la posterior separación, no parecieron afectar negativamente sus carreras. Ambos continuaron trabajando en proyectos importantes, y su popularidad siguió creciendo. La asociación entre Khan y Demet, aunque generó un gran interés mediático, no condicionó el futuro profesional de ninguno de los dos. Ambos artistas con talento y dedicación, lograron consolidar sus carreras de forma independiente. El éxito de Erkenci Kuş les abrió las puertas a nuevas oportunidades, pero su talento individual y su esfuerzo personal fueron los factores determinantes en su trayectoria.
Can Yaman, después del éxito de Erkencicus, se embarcó en proyectos internacionales que lo catapultaron a la fama mundial. Demet Özdemir, por su parte, continuó protagonizando exitosas series turcas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. ***, el papel crucial de los medios y las redes sociales, sensacionalismo y especulación ***. Y aquí llegamos a un punto crucial, el papel de los medios y de las redes sociales. Las noticias, los rumores, los chismes y las especulaciones circularon a la velocidad de la luz. Los medios de comunicación, a menudo, exageran. Sensacionalizan y crean drama para generar clics y audiencia. Las redes sociales, por su parte, se convierten en un caldo de cultivo para la especulación, el juicio y la creación de narrativas alternativas. Es muy fácil perderse en el ruido y olvidar que, al final, estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. Los medios de comunicación, con su afán de generar audiencia, a menudo recurren al sensacionalismo y a la exageración. Los rumores y las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades se convierten en noticias, creando un ciclo de morbo y curiosidad. Las relaciones amorosas, en particular, son un tema recurrente, ya que atraen la atención del público y generan debate. Las redes sociales, por su parte, amplifican este fenómeno. Los usuarios comparten información, crean sus propias interpretaciones y alimentan la especulación. Los comentarios, las teorías y los análisis se multiplican, creando un ambiente de juicio y controversia. Es fácil perderse en el ruido y olvidar que, detrás de cada noticia y cada rumor, hay personas reales con sus propias historias y sentimientos. ***, lecciones aprendidas, privacidad, respeto y la realidad distorsionada ***. La situación de Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç nos enseña muchas cosas. Nos muestra cómo el público a veces se involucra demasiado en la vida privada de las celebridades, cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad, y cómo es importante recordar que las personas tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que los demás piensen o esperen. También nos demuestra que la felicidad de cada uno es personal y a veces es muy diferente a lo que imaginamos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y el posterior matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç, nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas. Las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su intimidad y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados por el público. Es importante recordar que las relaciones amorosas son complejas y privadas, y que la felicidad de cada individuo es subjetiva. Las lecciones aprendidas incluyen: respeto a la privacidad la importancia de respetar los límites de la vida privada de las celebridades. Veracidad y contexto cuestionar la información que recibimos y buscar fuentes confiables. Empatía reconocer que las personas son seres humanos con sentimientos y emociones. Aceptación comprender que las relaciones amorosas son personales y que cada uno tiene derecho a elegir su propio camino. El recuerdo de una química inolvidable Finalmente, la historia de Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un recordatorio de cómo la fama, el romance y las expectativas públicas pueden entrelazarse de manera compleja. Es una lección sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la capacidad de aceptar que a veces, las cosas no suceden como esperamos. A pesar de que el tándem no se materializó en la vida real, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencicus quedó grabada en la memoria de los fans. La serie sigue siendo recordada con cariño y admiración, y su éxito demuestra el poder de la conexión humana y la magia del amor en la pantalla. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Resumiendo un poco, hemos hablado del supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, de cómo los fans soñaron con una relación fuera de la pantalla, de cómo la llegada de Oğuzhan Koç cambió el rumbo de las cosas, y de cómo esto afectó tanto a Can como a Demet y a la percepción del público. Hemos reflexionado sobre el papel de los medios y de las redes sociales en la construcción de estas narrativas, y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad y las decisiones personales de cada individuo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Me encantó compartir esta información con ustedes y discutir este tema tan comentado. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can y Demet hubieran hecho buena pareja? ¿Qué opinan sobre cómo se manejó la situación?
Díganmelo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.